si el bien es rival, y no, el ejemplo, la pregunta era, ¿un ejemplo de un bien que sea rival? Sí, rival y no excluyente. La respuesta de por qué es complicado encontrar ese ejemplo, eso, Hernán, vos, es justamente porque si el bien es rival, quiere decir dos cosas. La primera, estamos en presencia de un bien que los individuos quieren consumir. Y además, el bien se consume en condiciones de rivalidad. O sea que dos individuos no pueden consumir el mismo bien. O sea que si hay una sola unidad de un bien y hay dos individuos, los dos individuos van a competir de alguna forma por acceder a ese bien, porque no lo pueden compartir. O si lo comparten, no tienen el mismo nivel de utilidad que si no lo comparten. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? En la práctica quiere decir que los individuos van a estar dispuestos a pagar un precio que financie la invención de una tecnología de exclusión. Por eso en la práctica no existen bienes que, siendo rivales, sean no excluyentes. Porque todo bien rival tiene su característica de rivalidad, el incentivo a que se genere, se invente la tecnología de exclusión. Cuando existe demanda por un bien rival, o sea, cuando hay voluntad de pagar por consumir un bien que es rival, enseguida el individuo encuentra un mecanismo de exclusión. En su tesis, esperen que si alguien me está preguntando, no tengo los auriculares puestos. En su tesis, Ernesto inventaba un ejemplo. Un ejemplo era una plaza pública pública repleta de naranjos, ¿no? Los naranjos son los árboles que dan naranjas. Cada naranja es un bien rival. Y para complicar un poco la tecnología, lo que decía Ernesto era que en la plaza pública esos naranjos tenían una propiedad que era que crecían instantáneamente. Entonces, evidentemente era imposible generar un mecanismo de exclusión, porque la única forma de generar un mecanismo de exclusión es que la plaza no sea pública. Si la plaza es pública y cualquiera puede acceder a la plaza, cualquiera va a poder acceder a consumir ese bien que es rival. En el mismo ejemplo está la explicación de lo que hacíamos hace un rato. Si alguien descubre que las naranjas tienen demanda, como las naranjas son rivales, ¿qué va a hacer? Va a cercar la plaza. Y listo. O sea, en la práctica no existen ejemplos de bienes que sean rivales y no excluyentes. Así que, Hernán, no es que a vos no se te ocurre, sino que no se le ocurre a nadie, porque no existen. En el capitalismo, todo bien rival. Exacto, Hernán. En el capitalismo, todo bien rival es un bien privado, todo bien no rival es un bien público. En el capitalismo, todo bien rival va a generar su mecanismo de exclusión. Porque en el capitalismo el incentivo a ganar plata funciona. ¿Por qué el bien público es una falla de mercado? Ya sabemos que es un bien público, ahora que tenemos que repasar es porque el mercado falla. Este era el gráfico que necesitaba hace un ratito, cuando alguien me preguntó, cuando hablamos sobre la planificación centralizada y las decisiones descentralizadas, y acá lo tengo.
¿no? En el equilibrio de mercado, en cualquier mercado se cumple esta condición y la curva de oferta y la demanda se cruzan en un punto que determinan P y Q estrellados, o sea, P y Q óptimos. Se produce la cantidad del bien que la gente quiere consumir y se produce al costo más bajo posible. Si el bien es no excluyente, si no hay tecnología de exclusión, todos los individuos serán free riders. Si todos los individuos, ¿no? Porque el comportamiento racional ante la existencia de un bien no excluyente es que nadie diga yo estoy dispuesto a pagar voluntariamente si vos no me podés, que sos el productor del bien, no me podés controlar. Si todos los individuos son free riders, ¿qué va a pasar en el mercado? No hay demanda, no hay revelación de las preferencias. Si no hay demanda, no hay precio, porque no me pueden cobrar. Yo no revelo las preferencias y como el bien es no excluyente, no me pueden cobrar. Si el bien es no rival, el precio va a ser igual a cero. Si el precio va a ser igual a cero, no hay oferta. O sea, cuando el bien es no rival y no excluyente, no hay demanda porque el bien es no excluyente, perdón. Y no hay oferta porque el bien es no rival. Por lo tanto, no hay mercado para un bien público. No hay precio de mercado. Si no hay precio de mercado, el mercado obviamente no funciona. Repasando. Si el bien es no rival, su precio es óptimo. Perdón, si el bien es no rival, el precio óptimo es cero. Es decir, que el principio de rivalidad en el consumo domina el principio de exclusión. Podemos categorizar a los bienes en bienes públicos puros y bienes públicos impuros. El bien público posee la característica de no rivalidad y no exclusión. El bien público impuro posee solo a una de ellas. Pero ya sabemos que no tenemos ejemplos de bien públicos que sean rivales y no excluyentes. ¿Okay? Ya lo hablamos cuando me hablamos de mi ex compañero de maestría Ernesto. A los fines del funcionamiento del mercado, como emisor de señales óptimas, el problema existe tanto para los bienes públicos puros como para los bienes públicos impuros, ¿no? Porque la señal es el precio. Si el bien es no rival, el precio es cero. Nadie produce un bien cuyo precio óptimo tiene que ser cero. Nadie debería, mejor dicho. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. Bien, continuemos entonces. Ejemplos de bienes públicos. Hay un montón de ejemplos de bienes públicos. Cuando hace un rato en el chat alguien daba ejemplos de bienes públicos o de bienes rivales, cuando pasamos de la teoría a la práctica y queremos poner ejemplos prácticos, tenemos que ser bastante precisos cuando hablamos de los bienes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser bastante precisos, que tenemos que definir a los bienes. Tenemos que definir a los bienes con cierta precisión. Porque justamente cuando hablamos de cierta precisión, hablamos
de bienes que nos de definiciones de bienes que nos permitan determinar si los bienes son no rivales. No, a modo de ejemplo, acá tenemos distintos ejemplos de bienes, ¿no? Ahora tenemos la sensación de que tenemos más bienes públicos que antes. Puede ser. Alguien decía en el chat que las aplicaciones son bienes públicos. Este es un buen ejemplo donde uno se tiene que poner bastante quisquilloso, por no decir hinchapelotas, en la definición. Yo siempre puedo utilizar una aplicación de celular en condiciones de no rivalidad. Siempre mi consumo de esa aplicación va a ser independiente del consumo que haga otra persona. Va a depender del tipo de aplicación igual o no. ¿Ustedes qué piensan? La misma aplicación, no importa la aplicación. No, pero ¿sabes lo que yo pienso? Es, no sé si está bien o no, pero digo, supongo, ¿no? Un ejemplo como Uber o Cabify, que de repente, ante una mayor demanda del servicio, te aumenta los precios. Digo, no va a ser lo mismo que una aplicación de podcast como YouTube o Spotify, digo. Puede ser, pero mi pregunta es otra. Una aplicación determinada, la que ustedes quieran, ¿siempre va a mantener sus condiciones de no rivalidad? ¿Alguna vez fueron a un recital con el celular? ¿O a una marcha o a la cancha con el celular? ¿Y lo quisieron usar cuando había 10.000 personas o 20.000 personas o 50.000 personas así queriendo hacer lo mismo? ¿No le pasó que no tenían señal? Porque las celdas de celulares estaban saturadas y no tenían capacidad para brindar el servicio a la misma cantidad de gente. A mí me pasó. Entonces, uno tiene que tener cuidado cuando empieza a libremente empezar a calificar bienes, justamente porque tenemos que empezar a ser quisquillosos cuando decimos una aplicación, un faro, el servicio de justicia, un video de YouTube, ¿no? Hay que ser un poquito más preciso porque la clave es que todos entendamos en principio de qué tipo de bien estamos hablando. Lo importante de estos ejemplos es que si ustedes lo piensan, les va a quedar hiper claro, o les debería quedar hiper claro, que el bien o servicio lo produzca el Estado o lo produzca el sector privado, no tiene nada que ver con su característica de no rivalidad y por lo tanto no tiene nada que ver con su característica de bien público. Avancemos un poquitito más, ya que tenemos un poquitito más de tiempo. Una diferencia fundamental que surge cuando hablamos de bienes públicos en relación a los bienes privados, que tiene que ver justamente con este gráfico maravilloso, ¿no? Cuando nosotros dibujamos un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda,
lo que estamos diciendo es que al mismo tiempo el mercado determina cuál es el nivel de producción del bien y determina la forma en que se va a financiar la producción de ese bien. Se van a producir Q estrella cantidades del bien y se van a financiar porque cada individuo que quiera consumir cada una de las unidades que conforman Q estrella lo va a hacer pagando P estrella. Si el bien es no rival, no necesariamente la condición de producción del bien y la condición de provisión del bien, o mejor dicho, la instancia de producción y provisión del bien, son equivalentes. Una cosa es quien tiene los medios de producción del bien, quien se encarga de la producción tecnológica del bien. Eso es la instancia de producción del bien. Y una cosa distinta es quien financia el bien, o sea, la instancia de provisión del bien. En el caso de los bienes rivales, que son producidos siempre por el mercado, o mejor dicho, olvídense lo que acabo de decir que está mal. En el caso de los bienes rivales, en los cuales el mercado es el mecanismo más eficiente para garantizar su producción, el mercado garantiza al mismo tiempo cómo se producen y cómo se financia, a la misma instancia. El gráfico de equilibrio de la oferta y la demanda. En cambio, en el caso de un bien no rival, en el caso de un bien público, eso se separa. Porque justamente, no necesariamente, la producción del bien está hecha por el mismo agente económico que financia la producción del bien. En una economía competitiva, en una economía de mercado que funciona en forma competitiva, el mecanismo de acceso que tenemos los individuos a consumir bienes, como dice una de las características que enunciamos de la competencia perfecta, es que los individuos pagan por consumir un bien. Como pagan por consumir un bien, ese mecanismo es el que define el acceso al bien y además define el financiamiento del bien. Pero en el caso de un bien público, eso no necesariamente se cumple. Justamente porque como el bien o es no excluyente o es óptimo que no lo sea, el mecanismo de mercado para racionar el consumo no sirve. No, en el caso de los bienes rivales, ya lo dije, financiamiento y producción se realizan en la misma instancia. La provisión de mercado garantiza el nivel óptimo de consumo y el nivel de producción. Los bienes rivales solo tienen una alternativa, la producción privada y la provisión de mercado. Perdón, me equivoqué. No es una sola alternativa. Me volví a equivocar en el mismo punto. Sabemos que si los bienes son rivales, el mercado garantiza que la producción privada sea eficiente y garantiza el financiamiento de esa producción. En el caso de los bienes no rivales, puede haber producción privada, puede haber producción pública. Los medios de producción pueden estar en poder del Estado o pueden estar en poder del sector privado. El financiamiento puede ser realizado por el Estado o puede haber un mecanismo de financiamiento privado alternativo al mercado. Cuando me refiero de provisión privada alternativa al mercado, me refiero a un mecanismo de financiamiento en el cual quien consume no es quien paga. Cuando yo todas las mañanas entro a internet, entro a Infobae a leer noticias, consumo las noticias, consumo el portal de noticias, como decía acá, portal de noticias, y no pago por leer Infobae.
consumo y no pago. El mecanismo de mercado no funciona en esa situación. Pero Infobae, que es un medio privado, tiene un mecanismo alternativo de financiamiento de su producción, ¿no? Ese mecanismo alternativo es la publicidad. Infobae vende publicidad, a cambio de esa publicidad, mejor dicho, con los recursos que obtiene por esa publicidad, financia la producción de los contenidos que ofrecen el portal. Yo soy consumidor de esos contenidos, pero yo no pago. Mi relación de consumo del portal Infobae no está mediada por el mercado. Efectivamente, cuando la sociedad quiere consumir bienes públicos, genera mecanismos de provisión alternativos al mercado. ¿Por qué? Porque la sociedad sabe que el mercado no va a garantizar esa producción. Ese mecanismo de provisión alternativo puede ser la intervención estatal o puede ser que existan mecanismos donde no se requiere la participación del Estado. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, si no hay preguntas, los voy a dejar descansar, porque ya ganamos un montón de clase, así que les voy a regalar estos 8 minutos que quedan y nos vemos el próximo jueves, que es la próxima clase. Gracias, Ricardo. Hasta el jueves. Hasta luego. Chao, Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego.